Amén, amados hermanos, los bendigo en el nombre del Señor y siendo las 20:43 vamos a compartir un mensaje cortito, preciso, conciso y vamos a comenzar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra, Señor, tu palabra, palabras de vida eterna. Gloria a tu nombre. Padre, queremos, Señor, que tú nos hables acerca de este tema que es uno de los temas más fundamentales. Yo no sé por qué no lo había descubierto antes. Gracias, Padre. Sé que es una palabra para mí, siempre, primeramente para mí, y que me ha sido de mucha bendición, y quiero compartirlo con tus hijos, tus ovejas, quiero compartirlo con los que tú amas. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a compartir una palabra que está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 31. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 31. Lo vamos a leer en el nombre del Señor. Y gracias, Señor, gracias, muchas gracias. Amén. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Padre, maravillosa es tu palabra, y gracias, Papito, porque estamos en una iglesia donde esta exhortación no es algo extraño, es algo cotidiano, que se nos esté amonestando a amarte, a servirte, a seguirte, a convertirnos a ti, a entregarnos por entero a ti. No es extraño, Papito, esta palabra para nosotros. Quizás en otros lugares, en otras iglesias, puede que sea un tema difícil de compartir, pero gracias al Señor que estamos en una familia que ha sido enseñada bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre. Jesús acusó a los judíos y los acusaba porque se esforzaban mucho para evitar ofensas de poca importancia, mientras toleraban o cometían grandes pecados, como el engaño, la opresión y la lujuria. ¿Qué hacían estos fariseos? Decía: cuelan el mosquito y se tragan el camello. Colaban y se daban importancia a las cosas pequeñas, pero a las cosas grandes no le daban importancia. Podemos hacer nosotros en la iglesia grandes oraciones muy emocionados, derramando lágrimas quizás hasta por horas, pero nos quejamos, murmuramos y juzgamos. ¿Qué sacamos con orar y demostrar públicamente nuestra emoción al Señor si en lo privado estamos demostrando que no lo amamos?
Cualquier persona puede ir a la iglesia para ofrendar, diezmar, incluso trabajar, servir al Señor, pero si no lo ama, no es un hijo verdadero. Puede experimentar emoción en el momento de la adoración, entrar quizás en una especie de éxtasis y aún no amar al Señor. Esta manifestación externa se llama hipocresía. Y la hipocresía es para un reconocimiento de una vida espiritual que no se tiene. Ahora dice, ¿no es cierto?, el Señor: cuando ores, enciérrate, como conocemos ese versículo, enciérrate, no seas como los hipócritas, ¿no es cierto?, que se ponen de pie en la sinagoga y en la esquina de las calles para ser visto de los hombres. Es cierto que tienen su recompensa, pero no es lo que Dios quiere que hagamos. Hoy en día muchos estudian la palabra de Dios, ponen mucho énfasis en temas, por ejemplo, del sábado. ¿Será el sábado el día o no? El ayuno, ¿será que ahora hay que ayunar? ¿O era en ese tiempo nomás? ¿Los diezmos son para el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento solamente? También ahora está de moda la ideología de género. ¿Cómo vemos a través de la Escritura la ideología de género? ¿Cómo podemos saber cosas de la palabra de Dios, pero no se estudia profundamente la voluntad y el propósito de Dios? Ahora dice, y por otro lado está la persona o las personas que opinan que no estudian la Biblia porque creen que no matando, no robando, no haciendo mal, han cumplido los mandamientos de Dios y por eso no se condenarán. Otros hombres son brillantes en sus profesiones, tienen grandes habilidades para hacer negocios, habilidades en su trabajo, para trabajar con excelencia, y en esto ocupan su mente día y noche. También quiere el Señor que el hermano que trabaja en su profesión en forma excelente saque tiempo para que esa excelencia, esa inteligencia la ocupe para aprender a amar al Señor. Gloria a Jesús. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es una actitud que implica una férrea voluntad, una profunda reflexión y un gran compromiso con Él. Gracias, Señor. Ahora, si yo le preguntara a algún hermano, ¿tú amas a Dios con todo tu ser? Entonces, quizás la persona diría, sí, yo vengo siempre a la iglesia. Sí, porque yo siempre estoy ofrendando para los necesitados, ¿no es cierto? Y podrían decirnos muchos argumentos de por qué esa persona cree que ama a Dios con todo su ser. Pero vamos a leer para saber, y escudriña tu corazón para saber si amas a Dios. Primero, vamos a decir que si tú estás guardando sus mandamientos, entonces Dios te considera un hijo que lo ama. En Juan capítulo 14, 21, 22 y 23 dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. En San Juan 14:15 dice: si guardáis mis mandamientos, entonces me estás amando. Gloria al Señor. ¿De dónde sacamos la capacidad para amar a Dios, para obedecer sus mandamientos? ¿De dónde sacamos el poder? ¿De dónde sacamos nuestra intención, nuestra actitud de amar a Dios? Hay una enseñanza que está en Lucas 7:41 al 42. Dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? El hecho es que precisamente esto es lo que precisamente ha hecho Dios con cada uno de nosotros. ¿No es cierto? ¿Qué hizo? Por lo tanto, si tus grandes deudas de pecado han sido canceladas, sin duda inmediatamente surge dentro de nosotros el profundo amor y gratitud hacia quien nos ha tratado de forma tan misericordiosa. Entonces, concluimos que es posible que el hombre llegue a amar a Dios en tanto que no haya experimentado el perdón y el amor de Dios en su vida. Concluimos entonces que es imposible que el hombre llegue a amar a Dios en tanto que no haya experimentado primero el perdón y el amor de Dios en su propia vida. Dice en Juan 4:10 y 19: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Amada hermana, amado hermano, si tú tenías una deuda de pecado con el Señor y Él te llamó a su conocimiento y te mostró que la obra de Cristo y su sangre derramada en la cruz podía perdonar toda tu deuda y todos tus pecados para con Él, entonces eres una persona muy, pero muy bendecida. Y te tengo que decir algo. Quizás hubiera un sociólogo en medio nuestro, creo que hay uno, que dice la palabra que en la tierra, en todo lo que existe de la creación de la tierra, han existido 108.000 millones de personas en toda la historia de la humanidad. Y de entre esos 108.000 millones, te escogió a ti y me escogió a mí. ¿Tienes gratitud? ¿Tienes deseo de amar al Señor por esa maravillosa obra de haberte escogido entre 108.000 millones de personas en el mundo? Gloria a Jesús. Yo la tendría. Yo sé que tú también. Además, Dios ha invertido en tu vida. Desde que tú naciste hasta que tú te mueras, Dios va a haber invertido 1.000 millones de pesos en ti. Cómo te alimentó, cómo te vistió, cómo te educó, cómo te movilizó, cómo Dios te proveyó 1.000 millones de pesos para que tu vida fuera provista poderosamente, milagrosamente, sobrenaturalmente por Él. Yo creo que es algo conmovedor que nos haya escogido entre miles de millones de personas
y que invierta cada día en nosotros sin darnos cuenta, tanta inversión por ti y por mí. Gloria a Jesús. No nos cabe más que conmovernos de habernos escogido entre 108.000 millones. Es como si en la galaxia hay 108.000 millones de soles en la galaxia Vía Láctea, y que una de ellas eres tú, una estrella de esa Vía Láctea eres tú, una de 108.000 millones. Le pongo énfasis a eso. ¿Por qué? Porque Dios te escogió, y esa elección fue tan maravillosa, tan excelsa, tan sublime, que debemos conmovernos con esa elección. No miremos en menos lo que Dios hizo, que nos escogió. Y dice, de lo vil y despreciado del mundo escogió Dios, ya nos escogió a nosotros. No teníamos que ofrecerle, no teníamos ni una cosa de valor, no teníamos nada con que impresionar al Señor, y Él nos escogió para mostrar en nosotros su grandísima gloria, su excelencia de su amor. Por eso envió a Jesús y pensó en ti. Tú que estás ahí detrás de esa cámara, voy a enviar a mi hijo a morir por ellos, por aquellos ovejas que tengo en 4 álamos. Jesús, por favor, gracias por rescatarlos, gracias por redimirlos, porque yo los amo y los escogí entre millones. Gloria al Señor. Qué maravilloso es el Señor. Otra forma, ¿no es cierto?, ¿cómo saber si yo estoy amando al Señor con todo mi ser? Dice lo siguiente. Primera de Juan 4:21. Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Gloria al Señor. El amor a Dios, el amar a Dios con todo nuestro ser, corazón, alma, mente y fuerza, significa que amamos a los hermanos en una magnitud como nos amamos nosotros a nosotros mismos. No es poco. Tú te amas a ti, te cubres, te alimentas, quieres cosas. Eso es lo mismo que los demás hermanos quieren. Y nosotros debemos amarlo, y al que le falta añadirle, y al que está sufriendo, consolarlo, porque debemos amarlo como a nosotros mismos. Decía en el Evangelio según San Juan 13:34 que era un mandamiento nuevo. Os doy un mandamiento nuevo, os doy, que améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo nos amó el Señor a ti y a mí? ¿Cómo nos amó? Nos amó entregando su vida por ti y por mí. Nos amó despojándose. No escatimó Dios a su Hijo, y el Señor se despojó de ser igual a Dios, y no tomó en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios. Tenemos que ver el despojo, la valentía de Jesús, el arrojo, la audacia, la obediencia. Hombre experimentado en quebranto, yo quiero amarlo con todo mi ser. ¿Tú quieres amarlo con todo tu ser? Ama a tu hermano
como a ti mismo. Ama a tu hermano como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice la palabra, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. Si tú quieres saber qué debes hacer para cumplir todos los mandamientos de Dios, debes amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo, y amarlo como Cristo amó dando su vida. Gloria a Jesús. Dice en Levítico, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria al Señor. No puedes sentir desprecio por un hermano. No puedes preferir a un hermano en comparación con otro. Cuando tengas un problema con un hermano, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Razona con él. Y la Escritura norma eso. Cuando yo tengo un problema, alguien me ofendió, entonces yo hablo con él y le digo, mira hermano, me ofendiste, calumniaste sin querer quizás, o me ofendiste con esto otro. Anda donde tu hermano. Si tu hermano te escuchare, has ganado a un hermano una vida. Y si no te escucha, búscate a dos para que con testigos tú vayas y le digas, hermano, quiero conversar esto contigo que me tiene dolido. Y si no te escuchara a ese hermano, a pesar de tener dos o más testigos, anda a los ancianos de la iglesia. Pero el asunto es que tú no puedes tener rencor contra tu hermano, no puedes aborrecerlo, no puedes, ni tampoco de labio, ¿no es cierto?, decir yo te amo hermano, pero en el fondo del corazón, como dice aquí, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Entonces hay que ser sinceros delante de Dios. Levítico 19, 17 y 18 es lo que leímos recién. Ahora, hay amores que se manifiestan en la Escritura como ejemplo para nosotros. Tenemos el amor de una madre que muy interesante, porque a las madres les es difícil entregar sus hijos, ¿no es cierto? Aquí vamos a conocer a una. Ana lloraba ante Dios y en oración rogaba por un hijo, el cual prometió dedicarlo al Señor si Él le concedía su petición. Dios escuchó a Ana y nació Samuel. Cuando dejó de amamantar al niño, lo llevó al templo de Silo y lo dejó con el profeta Elí. Samuel creció en el templo y llegando a ser un gran profeta. ¿Tú habrías entregado a tu hijo en aras del Señor cuando dejó de amamantar? Siendo guagüita, Ana se desprendió de su hijo porque amó a Dios más que todas las cosas. Lo amó con todo su corazón, con todo su alma, con todo su ser. También podemos ver el amor que a veces es difícil, como decía el otro día, decían en una prédica, parece que mi pastora era, la historia de Saúl y David, donde hay que amar a los enemigos. Historia de David y Saúl nos da un ejemplo de cómo lograr esto. El rey Saúl envidiaba a David por el éxito que Dios le daba y por la gran admiración que el pueblo tenía por David. Tanto era este celo de Saúl que se convirtió en odio, y en varias ocasiones Saúl intentó matar a David. El pobre David, entre comillas, tuvo muchas ocasiones de poder eliminar a su enemigo.
Tuvo muchas oportunidades de vengarse y matar a Saúl, pero él prefirió honrar a Dios, mostrar misericordia hacia la persona que estaba tratando con todas sus fuerzas de arruinar su vida. El amor hacia los enemigos es parte de amar a Dios con todo el corazón, que nos es difícil, ¿no es cierto?, amar a nuestros enemigos, pero Dios quiere que tú lo hagas, quiere que yo lo haga, no quiere que dejemos de hacerlo, quiere que nos preocupemos de conocer su voluntad, de conocer sus mandamientos, para que los llevemos por obra. Gloria a Jesús. Ahora, también hay otro ejemplo donde hay un personaje bíblico que usó de este mismo amor por Dios. Voy a hablar de José. El mejor ejemplo lo dio José, que teniendo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, los perdonó y cubrió a toda su familia en Egipto y cuidó de ellos. ¿Qué le pasó a José? Lo quisieron matar sus hermanos porque tenían envidia de él. Lo metieron a una cisterna. Algunos decían matémoslo, otros decían no, dejémoslo ahí. Al final lo vendieron, y unos mercaderes que lo llevaron a Egipto lo vendieron en Egipto, y fue a parar a la casa de un soldado egipcio. Pero también ahí sufrió persecución, porque la esposa de Potifar, ¿no es cierto?, lo calumnió y lo metieron en la cárcel, y él estuvo en la cárcel sufriendo. Imagínense, quisieron matarlo. Esa consecuencia lo hizo esclavo en Egipto. Después de otra injusticia, lo llevaron a la cárcel, y de ahí no fue tan luego que salió. Pero el Señor lo sacó y lo puso por número 2 de Egipto, administrador número 1 del faraón de Egipto. Cuando hubo esa hambruna y sus familiares tuvieron que acercarse a Egipto, ¿no es cierto?, él los recibió y les perdonó y se manifestó a ellos y les dijo: este soy yo, su hermano menor, y los bendijo y los cubrió en ese país y los hizo una gran nación. Gloria a Jesús. Él podía haberse vengado y haber dicho: ya, no, maten a estos que me quisieron matar a mí. Pero porque amó a Dios, porque desde chico amó a Dios, entonces su amor por Dios hizo que perdonara y atendiera a su familia. Ahora, el amor hacia los amigos. Nosotros tenemos amigos, no sé si usted ama a su amigo, pero tenemos aquí a Jesús y Lázaro, ¿no es cierto? Después de verlas a las hermanas de Lázaro, en el versículo 31 dice que Jesús lloró. Esta muerte le dolió al Señor, pero Dios obró de gran manera en la vida de esta familia que había aceptado a Jesús. Le servían y él le había brindado a Jesús amistad sincera. Sabemos la historia de Lázaro, ¿no es cierto? Como le dijeron los hermanos: ven que Lázaro está enfermo, grave. Y cuando llegó ya estaba muerto. Le dijeron: deberías haber venido antes. Pero Jesús se conmovió de la familia de Lázaro, se conmovió de los judíos que lloraban por Lázaro y resucitó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Hay otro ejemplo donde amar a Dios también significa amar a nuestros amigos. Jonathan le dio su túnica y su armadura a David, esencialmente honrando a David sobre sí mismo, despojándose de su posición real. Más tarde, Jonathan defendió a su amigo David ante su padre. Jonathan arriesgó su vida por su amigo David. ¿No es cierto? ¿Qué dice la Escritura? Que debemos dar nuestra vida por nuestros amigos. Dice en una parte, no lo leí, pero dice en una parte. Esto de la historia de Jonathan está en 1 Samuel 19, 1 al 7.
¿Cómo sabemos que nos falta mucho o poco para amar a Dios con todo nuestro ser? Tú te puedes discernir y decir, yo amo a Dios, no amo a Dios, sí lo amo poco, me gustaría amarlo más. Algunos dicen, ¿no es cierto? Dentro de eso estoy yo. Me gustaría amarlo, convertirme completamente a amarlo y qué sé yo, derretirme delante de su presencia. Ahora, los que no aman al Señor no guardan su palabra, como lo dijimos anteriormente en el lado negativo. El que no ama no guarda mis palabras, dice él. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Juan 14:24. El que no ama a Dios no guarda su palabra. No se preocupa por conocerla. No se preocupa por hacerla. No se preocupa por estudiarla. No ora para recibir revelación de su palabra. ¿No es cierto? Cuando no amamos a los hermanos nos damos cuenta, cuando no amamos a Dios nos damos cuenta porque no amamos a nuestros hermanos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Pues si él no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Primera de Juan 4:20. Entonces, si tú tienes un problema de amor a los hermanos y tienes algunas cosas, ¿no es cierto?, con respecto a los hermanos, debes tener cuidado de ti mismo. Tú sabes que el corazón es engañoso más que cualquier cosa y malo y perverso, dice la palabra, que es el corazón. Así que escudriñate, pide al Espíritu Santo que escudriñe tu corazón si hay algo donde está tu corazón faltando a ese amor. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos amados, si no amamos a nuestros hermanos o tenemos cosas, aborrecemos, los miramos en menos, no lo tomamos en cuenta, Dios nos perdone y a mí primeramente, porque dice que si aborrecemos a su hermano, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, o sea, está y anda a todos lados en tinieblas, no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Hermano amado, hermana, yo mismo me afecto con esta palabra. Quisiera escudriñarme, examinarme y poder decir yo amo a mis hermanos sin distinción, ¿no es cierto? Amándolos a todos por igual. En 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Gloria a Jesús. En Juan 3:14 dice, el que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera pues que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en sí. Gloria al Señor. Imagínense lo terrible que es y lo fuerte que es que nosotros no amemos a nuestros hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte, dice la palabra. Por favor, hermano, y yo mismo digo, Señor, ayúdanos a entender, ábrenos el entendimiento, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para comprender lo que Él quiere respecto a nuestros hermanos. Quizás tú quieras amar a Dios con todo tu corazón, quieras amar a Dios como a ti mismo, quieras amar a Dios como quieres amar a Dios, ¿no es cierto?, como Él lo pide con todo el corazón, y quieres amar a Dios y quieres amar al hermano como Cristo amó, te amó a ti mismo, pero hay cosas que te pueden estar impidiendo el poder amar a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Hay cosas que impiden, y una de las grandes cosas que impide que podamos amar a Dios con todo nuestro corazón es el ensimismamiento.
es el egocentrismo, es el yo estar entronado en mi propio corazón, el yo ser el primero en mi vida, el yo querer ganar, tener, poseer. Quiero extenderme conforme a mi propia voluntad y mis deseos. Ensimismamiento es creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones y creer que todo gira en torno a esa persona. Desear escalar posiciones en la vida sin considerar la voluntad de Dios. Y este espíritu, ¿de dónde sale? El egocentrismo, el ser ensimismado, el querer todas las cosas para uno, ser uno, el 2, el 3 y el 4. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. ¿Cuántas veces nos encontramos en la iglesia, hermanos, quejándose porque no le dieron esto, porque le dieron poco, porque no los llaman, porque no tienen la atención que ellos quieren, porque esto, porque lo otro, ¿no es cierto? Están pensando en sí mismos. Pero este espíritu viene de allá arriba, de donde uno cayó de arriba a la tierra, dice en Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas, las nubes, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Es el espíritu del hombre y la mujer egocéntrica, que está pensando en sí, que está pensando en sí mismo, en sí misma, que todo gira en torno a esa persona, que los pastores deben girar en torno a esa persona, que su familia debe girar en torno a ella, que en el trabajo todos deben girar en torno a ella. Es el espíritu de ustedes saben quién, recién lo dijimos, del anticristo, de Satanás, del diablo, aquel que fue arrojado del cielo. Dice Jesús, yo veía caer a Satanás como un rayo. ¿Por qué? Por su soberbia, porque él quería hacer, tener, poseer cosas que no le eran dadas. Y este espíritu está en la humanidad, está en medio de nosotros, dice en 2 de Timoteo 3:1. Esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, amando los deleites más que a Dios, teniendo apariencia de piedad, estos hombres evitan. Es el mismo espíritu que está en el mundo. Y ese espíritu, cuando se convierte la persona y entra a la iglesia, trae ese espíritu. Por lo tanto, Dios tiene que enseñarnos que soy manso y humilde de corazón. Jesús decía, yo soy manso y humilde de corazón. Entonces, si tú eres mansa y humilde de corazón, tu alma descansará. Tu alma descansará. No procurarás competir, no procurarás envidiar, no procurarás codiciar, no procurarás gobernar las situaciones. ¿No es cierto? Gloria a Jesús. Aquí hay dice, estos hombres vanagloriosos, altivos, soberbios, ¿no es cierto?, usan de muchos pecados, murmurar, mentir,
chismear, ¿no es cierto? Porque si no le gusta algo, murmura, critica. Ahora, hay un ejemplo en la Biblia muy interesante, que siempre lo tengo presente, me ha calado mucho mi alma. Y está en Números 12, el 8, el 9 y el 10. Es el ejemplo de la hermana María, la hermana de Aarón. En el 12:8 dice: cara a cara hablaré con él claramente. Se refiere a Dios. Dios se refiere a Moisés. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues tuviste temor? ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. He aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María. He aquí estaba leprosa. ¿Qué está pasando aquí? Estos hombres que vienen a la iglesia, hombres, discípulos, nuevos hermanos, que vienen con este espíritu del mundo, ¿no es cierto? Hay que enseñarles. Porque dice la palabra y menciona, ¿no es cierto?, que la murmuración, que el juzgar, que el quejarse, que todas estas cosas no provienen de Dios. Y no podemos amar a Dios si están en nosotros. Entonces, este es un pecado muy fácil de cometer. Muy fácil de cometer. Murmurar y criticar, ¿no es cierto? Y sobre todo que uno participa en una iglesia grande donde hay una denominación, una congregación donde hay presidentes, secretarios, vicepresidentes, donde hay superintendentes, vocales, secretarios, etcétera, etcétera, y pastores, ¿no es cierto? Hay también presbíteros, no sé qué, encargados de evangelismo, de misión, etcétera. Hay toda una organización. Pero este espíritu de crítica y de murmuración nos puede llevar a veces a criticar y a murmurar a aquellos que tienen que tomar decisiones, a aquellos que tienen que tomar, decir o blanco o negro. Y si a mí no me gustó el negro, voy a quejarme, voy a murmurar, voy a patalear, como dice, voy a hacer berrinches. No puede ser, porque si tú murmuras, te puede pasar lo que le pasó a María. Primero, no vas a poder amar a Dios. Lejos, lejos estarás de Dios. Si murmuras, te quejas, juzgas, lejos estarás de Dios. María enfermó gravemente, pero no solamente eso, María fue sacada de la comunión del pueblo de Dios. María fue echada al desierto, y muchos hermanos están en el desierto por murmurar de los que presiden la iglesia. Muchos están en el desierto con lepra por murmurar y quejarse, por juzgar a sus autoridades. ¿Cuántos hermanos caen en este pecado tan grande? Muchos, muchos, muchos. Por eso, no puedes amar a Dios si tú tienes una crítica, murmuras, te quejas de los que te presiden, de los que te están ayudando, de los que oran por ti, de los que interceden por ti, de los que velan por tu alma. No puedes amar a Dios, ni sueñes. Arrepiéntete primero. Arrepiéntete, pídele perdón al Señor. Entonces Dios te capacitará para amarlo Él con todo el corazón. Se nos está pasando un poco la hora. También dice que impide que amemos a Dios la idolatría. Amar a nuestros seres queridos más que a Dios, en Mateo 10:38,
el que ama padre, madre más que a mí no es digno de mí, el que ama hijo e hija más que a mí no es digno de mí. No podemos tener un otro Señor en nuestro corazón, porque el corazón, para amar a Dios con todo el corazón, tiene que estar Él primero aquí con nosotros. También el amor al dinero, la codicia, la avaricia, la ambición es un ídolo. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Colosenses 3:5. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, en 1 Timoteo 6:10. Aquí tenemos la teología de la prosperidad. ¿Qué dice la teología de la prosperidad? Dios quiere que tú tengas. Dios quiere que tú gustes. Dios quiere darte lo que pidas. Dios quiere que tú seas el centro de la vida. La teología de la prosperidad engaña a los hermanos, engaña la verdadera doctrina del Señor, haciendo que corran detrás de sus deseos, de sus gustos, haciendo que corran detrás de las cosas las cuales han anhelado en su corazón más que a Dios. ¿Cuántas veces nos han dicho o hemos escuchado: da 10 y vas a recoger 1000? Da un reloj y te van a llegar 3 relojes. ¡Qué torpeza más grande, Señor! Por favor, hermano, la palabra de Dios dice que Él es el que gobierna nuestras vidas, que Él es el que merece nuestra atención, que Él es el que merece nuestro amor, que Él es el que quiere ser amado y que por eso envió a su ser más amado, a su Hijo Jesús, a morir por ti y por mí. En ninguna parte dice que tú vas a conseguir todo lo que quieras. Gloria al Señor. También los placeres mundanos te alejan de poder amar a Dios, ¿no es cierto? El deseo de los ojos, el deseo de la carne, la vanagloria de la vida. El amar al mundo más que a Dios es idolatría. Mira lo que dice Juan: no améis al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si tú amas al mundo, Dios no habita en ti, tu corazón está vacío. Gloria a Jesús. Lo que impide amar a Dios también es la incredulidad, ¿no es cierto? El incrédulo es ingrato porque no reconoce la gracia del Señor. Se imagina que cuando Dios le habla es algo de su propia mente. El incrédulo tiene que ver para creer. Tiene la Biblia como un libro más. Tiene a Dios como último recurso. Ve los problemas más grandes que Dios. Siempre está agotado, cansado, porque no conoce ni sabe descansar en el Señor. Es seguro, ¿no es cierto? Es inseguro porque no confía en Dios, pero sí a veces habla de Dios, pero no de corazón. Por eso todas estas cosas impiden poder llenarnos de amor hacia Dios, aquel que nos escogió, aquel que invierte cada día en nosotros, aquel que entregó a su propio Hijo. Y vamos a terminar diciendo esto: ¿qué vas a vivir tú? ¿Qué vas a experimentar si tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? Dos cositas pequeñas, pero son muchas más. Salmo 5:11. Pero alégrense todo aquel que en ti se refugia, para siempre canten con júbilo, porque los protege. Regocíjense en ti los que aman
tu nombre. Podemos regocijarnos en el Señor los que amamos su nombre. Yo sé que usted ama a Jesús. Yo sé que usted ama a Dios. Regocíjese en ese amor que Dios ha puesto en su corazón. Y en el Salmo 40:16 dice, regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Digan continuamente, engrandecido sea el Señor, los que aman su salvación. Gloria al Señor. Tenemos una hermosa y maravillosa desafío por delante. Dejar las cosas, mirar lo que Dios quiere que veamos, su elección maravillosa, ¿no es cierto? El perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la resurrección de entre los muertos. Quiere que veamos que los hermanos son parte de su propio cuerpo, porque dice la palabra que Él es espíritu, pero el cuerpo de Cristo somos nosotros. ¿Cómo no hemos de amar a nuestros hermanos si es el cuerpo de Cristo al cual estamos amando? Gloria a Jesús. Tenemos el hermoso y maravilloso desafío de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Y nos podremos regocijar en Él. Nos podremos alegrar. Podremos cantar a su nombre. Y podremos descansar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias. Amén y amén. Vamos a orar por la palabra. Padre amado, qué maravillosa es tu palabra, qué desafío nos planteas. Señor, esta carne que se opone al Espíritu, Señor, tú quieres, Señor, moldearla, tú quieres trabajar con ella, quieres curtir nuestras vidas, Señor, para que de ellas salga lo que tú estás anhelando y esperando. Padre, queremos, Señor, que esta palabra anide en el corazón de cada uno de nosotros. Que pueda esta palabra, Señor, darnos nuevo ánimo, nueva motivación para vivir bajo tu reino. Gracias, Padre, porque a ti, Señor, solo a ti, Señor, tú fuiste el precursor de la salvación por la fe en el nombre de Jesús. Y tú eres el que nos ama primero. Por eso nosotros debemos amarte también. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén, hermana.